En el siguiente proyecto vamos a presentar un sistema de monitorización y adquisición de datos de vehículos eléctricos aplicado sobre todo a la obtención de patrones y a la conducción eficiente. El proyecto ha sido desarrollado en el Gijón Smart Cities Demo Lab y en colaboración con la empresa Phoenix Contact. Cada vez más el Internet of Things está llegando a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y uno de ellos que nosotros queríamos explorar era los vehículos. La idea era utilizar un dispositivo con capacidad IoT para monitorizar trayectos y sobre todo pensando en conducción eficiente. Cómo el mismo vehículo conducido de forma diferente puede llevar ahorros en consumo de combustible, por tanto en emisiones de gases contaminantes, pero también en un ahorro económico de cara al propio conductor. Bueno, la idea surgió a partir del concepto de conducción eficiente. Con el alcance queríamos hacer un diagnóstico básico del estilo de conducción de la persona para así poder mejorarlo. Para desarrollar este proyecto se han utilizado algunas herramientas como un GPS, OBD, Node-RED y una Raspberry. Se ha utilizado el GPS para obtener la localización del vehículo y luego se guardará en una base de datos de tipo SQLite. Se ha utilizado el OBD para obtener los datos del vehículo, como por ejemplo la velocidad, el consumo del combustible y otras variables más, otros parámetros más del vehículo. Y luego toda la conexión entre el OBD y la base de datos y el GPS se hará mediante una programación visual con la herramienta de Node-RED. Node-RED es una herramienta de programación visual donde se puede añadir librerías para comunicar, por ejemplo, con el GPS, con la OBD, con SQLite, y luego se hará una interfaz gráfica donde el usuario puede comunicar con esos datos y visualizar su consumo. El proyecto es un prototipo que va con el usuario en el coche y se encarga de recopilar toda la información a través de unos sensores que tiene y de un OBD, un sistema OBD, y a través de eso muestra en una aplicación web el diagnóstico del estilo de conducción y puedes comparar diferentes viajes, el consumo de los mismos y demás. El dispositivo está captando dos tipos de información. La información que viene del propio vehículo, información estandarizada de consumos, aceleraciones, etc., pero también información que viene de propios sensores del dispositivo. Se puede correlacionar esta información de manera que se obtienen datos que monitorizamos, almacenamos y sobre los cuales se pueden extraer patrones de conducción eficiente para ayuda de toma de decisiones en el diseño, etc. Desde el punto de vista tecnológico veo desarrollo de nuevos negocios. Una vez que tenemos acceso al comportamiento del usuario, en este caso del vehículo eléctrico, tenemos acceso a las pautas de uso, acceso a los tiempos, a los perfiles de las personas y por lo tanto creo que eso es el punto de partida para saber qué otros prototipos de usuarios similares podrían hacer en circunstancias parecidas, lo cual te da pie a anticiparte a esas necesidades e incluso a generarlas. Ahí es donde yo veo una aplicación muy importante que vincula lo que es el desarrollo tecnológico con el desarrollo del negocio de la movilidad eléctrica. Un posible desarrollo futuro sería el poder crear perfiles para los distintos tipos de conductor que haya, por ejemplo, para utilizarlo en compañías de seguros o de alquiler de coches, para crear un perfil y una tarifa específica para determinado estilo de conducción. Valoro de manera positiva el desarrollo del proyecto porque para mí supuso un concepto multidisciplinar, es decir, tuve que aprender muchas cosas para desarrollarlo, como crear placas PCB y programar en Node-RED. Yo siempre he sido un convencido de que la empresa y la universidad deben ir de la mano en el ámbito del desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios y si bien las empresas son las encargadas de llevar las innovaciones al mercado, yo creo que la generación básica de conocimiento, el desarrollo tecnológico deben de partir de la universidad. Y hay que, para mí sea cada vez más relevante que la universidad y la empresa colaboren y hoy en día tenemos, yo creo que más herramientas que nunca para hacerlo y más necesidades que nunca también. Y por lo tanto, por ahí seguiremos avanzando y demuestra es lo que ya hemos puesto en marcha entre, en este caso, Phoenix Contact y la Cátedra Smart City y más cosas que seguiremos haciendo en el futuro, sin lugar a dudas.